Adelante, Alfredo. Sí, buenas tardes a todos y todas los compañeros estudiantes. Les quiero recordar primero que nada que recuerden silenciar su micrófono. Pueden utilizar el chat si van a escribir alguna pregunta o comentario y nosotros lo estaremos monitoreando. Aparte de eso, es importante que recuerden que las grabaciones tratamos de colocarlas tanto en el portal de nuestro canal de YouTube como en el curso en el módulo correspondiente y lo compartimos en las redes, Facebook, en Twitter. Los auspiciadores o los que nos patrocinan, pues ustedes ya saben que gracias a estos que ustedes ven en pantalla es que podemos ofrecer este curso completamente libre de costo para ustedes, para los efectos becados para tomarlo. Y con nosotros hoy tendremos a Maritza, pero voy a dejar que antes de presentar a Maritza, Lilian le haga comentarios de las próximas sesiones, porque tenemos un anuncio importante que hacerles de una sesión adicional que tenemos, que no sé si tú la tienes, Lilian. No, no la tengo acá abierta. Si Ok, la puedes compartir ahorita, presento a Javier y a Marixa y presenta entonces tú la sesión especial, ¿vale? ok, perfecto. Bueno, como les decía Alfredo, recordarles nuestra próxima sesión en vivo número 10. Ya nos estamos acercando al final del curso, ya solo quedan 3. Es el módulo sociocultural. El día 11 de mayo nos va a acompañar Javier Rúa Llobet de Puerto Rico, que es abogado de la Universidad de Puerto Rico, LLM George Washington University National Law Center and MBA, Boston College, director de políticas de CESA Puerto Rico y miembro de la CCNCO Council en ICANN. Y va a tratar un tema que está muy actual, el tema verde dentro del ecosistema de Internet, o sea, Internet y medio ambiente, TIC y medio ambiente. Y hoy tenemos el enorme gusto de tener nuevamente con nosotros, ya hace 2 cursos atrás, estuvimos a nuestra invitada de hoy, la sesión en vivo número 9 del módulo de Derechos Humanos, que es un tema bastante importante dentro de la gobernanza de Internet, es como el lado humano. De hoy 4 de mayo nos acompaña la abogada Marixa Agüero del Perú. Ella es magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, docente y directora de la Oficina de Extensión y Proyección de la Universidad San Martín de Porres del Perú, especialista en propiedad intelectual, innovación, derecho administrativo y APPs. Y Alfredo, ahora te paso la pantalla a ti para que presentes nuestra sesión especial para hacerles un nuevo recordatorio. ¿Cómo no? Quiero entonces también recordarles que hemos habilitado una sesión especial que va a ser el 18 de mayo en tecnologías emergentes con una perspectiva de un académico de una de nuestras universidades, que es la Universidad del Estado, el doctor José Ferrer, muy reconocido en Puerto Rico y en América Latina, ha publicado varios libros de texto sobre el tema de las tecnologías emergentes y la neurociencia aplicándolo a diferentes campos profesionales. Así que lo tendremos a él como un invitado especial. Yo he sido discípulo de él tomando curso en inteligencia artificial, que es una de sus áreas de especialidad también. Así que sin nada más, voy a dejar de compartir mi pantalla para que nuestra invitada Maritza pueda proceder con su conversación con nosotros. Adelante, Maritza. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Lilian, por la gentil invitación a compartir con ustedes un poquito sobre el tema que me toca dialogar. Vamos a iniciar un tema que es muy importante, es un tema muy actual, y bueno, también no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la escuela por la gentil invitación, por la deferencia que han tenido pues para poder conversar y establecer un diálogo bastante, en verdad bastante flexible, como diríamos, ¿no? Para poder abordar este tema que en verdad tiene varias aristas. El tema que me toca abordar a mí y que voy a realizarlo respecto del módulo de Derechos Humanos, vamos a hablar de... Aquí, ok.
la pantalla está compartida, es lo que me sale aquí. Me avisan cualquier cosa, si hay cualquier problema de audio, cualquier problema de video. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, un tema que es súper actual, un tema que en verdad está teniendo bastante acogida a nivel de Latinoamérica con relación, por lo menos en mi país, yo soy del Perú, ¿sí? Yo me dedico a ver los temas de tecnología, propiedad intelectual, como bien indicaba Lilian, pero aquí en el Perú hay varias iniciativas con relación a los temas digitales. Hay varias iniciativas con relación a proyectos normativos que, vamos, en materia de legislación, muchas veces se quiere regular por regular. Y eso pareciera que fuera una clara señal a nivel de Latinoamérica, donde no se miden necesariamente los efectos. El tema del derecho al olvido, que voy a traer a cotación, es un tema bien interesante, es un tema que en verdad trae varias aristas, porque incluso en cuanto a la cuestión de la pregunta, ¿qué queremos olvidar? ¿Es cierto que se olvida información por internet? ¿Es cierto que podemos dejarla pasar? ¿Es cierto que ya no existiría en algún momento alguna huella si es que nosotros decimos que ya no queremos saber absolutamente nada de la información? Bien es sabido que claro, cuando alguien quiere borrar algo en la red es porque pues simplemente hay alguna situación que a la fecha no le hace sentido, como diríamos, ¿no? Simplemente ya no le hace sentido, simplemente es un elemento a través del cual, pues, preservarlo más podría traer perjuicios que beneficios en algunos casos. Entonces, el tema de ejercer, entre comillas, un derecho al olvido, aquí les he puesto algunas, qué cosa es lo que queremos borrar, algunas preguntas, quizá más gráfico, algún hecho de juventud, alguna sentencia, alguna condena, de repente algo a través de los cuales ya no nos sintamos cómodos, que esté circulando en las redes, porque obviamente ya somos adultos, ya somos responsables, quizá nos hemos convertido en un funcionario público y de repente tuvimos una vida X, por no poner ningún calificativo, en el pasado, ¿correcto? O de repente injustamente se nos catalogó, injustamente se nos tildó, injustamente se nos procesó de algo que de repente ni siquiera lo cometimos y que fuimos absueltos, pero simplemente esto ya deja una mancha. Entonces, obviamente, frente a este escenario a través del cual ya no queremos que esto esté circulando en la red, se dice que podría olvidarse, y esto lo pongo en una tonalidad de pregunta, porque, claro, este derecho al olvido ha sido tratado en jurisprudencia, básicamente en jurisprudencia europea, y luego ha sido extrapolado a varios ordenamientos, incluyendo en el caso de Perú, en el ordenamiento peruano, pero el derecho al olvido en estricto no es un concepto nuevo. La novedad radica en la aplicación a la información electrónica y a las comunicaciones, a toda la información que el día de hoy circula en Internet. Entonces, como les comentaba, hubo una sentencia, que es una sentencia que lo vamos a conversar más adelante, es un leading case, es un caso que data del año 2014, a través del cual este concepto, derecho al olvido, toma relevancia, básicamente en el ámbito de datos personales, y que obviamente generó a nivel internacional muchos cambios, generó nuevos conceptos. En el caso local, en el caso peruano, el derecho al olvido es un tema en discusión aún, y la problemática subsiste que está detrás de este derecho, obviamente no es ajena a todas las personas que guardan determinada información, que simplemente la han posteado en algún momento y que ahora obviamente ya no desea circular. Todos sabemos que Internet es un espacio físico, un espacio virtual, no físico, que no tiene fronteras, ¿correcto? Donde convergen información, convergen personas, converge la tecnología, convergen una serie de actividades económicas como nunca antes se había visto. Entonces, la red de redes se ha convertido en una suerte de memoria colectiva que obviamente está a un clic al alcance de todos nosotros, con el dispositivo que tú tengas a la mano. Entonces, el principio como concepto jurídico, el derecho al olvido no existe. Se denomina a un debate que puede existir para aplicar los marcos legales que existen sobre protección de datos con relación a diversos métodos. Por ejemplo,
la actividad de los medios de comunicación y las fuentes de contenido que pueden existir en Internet, a la actividad propia que realizan los buscadores y que obviamente no encuentran de repente una fuente, una fuente precisa, pero esta es replicada. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es hacer accesible la información de un escenario a otro escenario. Entonces, en general, los buscadores muestran resultados. Eso bien lo sabemos. O sea, esta sesión ya es una sesión donde mis predecesores han explicado cómo funciona el ecosistema de Internet, ya ustedes saben cómo se maneja la información, pero un buscador simplemente lo que hace es recopila, ¿correcto? Es como si tienes un río, tienes el cauce del río y tienes el río per se. La información transcurre, la información circula sobre la base de quien genera el contenido. Entonces, obviamente, ahí hay un debate bien interesante, hay un debate bien actual, porque cuando hablamos de este derecho al olvido, que ustedes lo encuentran en la literatura como derecho al olvido digital, derecho a la desindexación, derecho a la desconexión, y etcétera. Cuando hablamos del derecho al olvido, en general solemos hacer un balance, solemos hacer una preponderancia de elementos. Suele haber como un tema de, por un escenario, tienes la privacidad a través del cual tienes derecho a que nadie conozca de mis cosas si es que yo no doy la autorización ex ante, o sea, previa y antelada, ¿correcto? De la información que yo decida voluntariamente divulgar. Ergo, en otro escenario tienes el interés público. El interés público es aquel a través del cual, pues, es de conocimiento, tiene que darse la noticia, el acontecimiento, para que todos sepamos exactamente de qué es lo que en el acontecer está pasando. Si se dan cuenta, ambos son derechos constitucionales. Obviamente, la mayoría de constituciones a nivel del mundo contemplan esas figuras. Este balance es lo que prepondera básicamente cuando hablamos de derecho al olvido. Es más, estamos hablando del módulo de derechos humanos, estos elementos, la privacidad y el elemento interés público, reconocidos constitucionalmente en todas las primeras partes de los articulados, de todos los artículos, y que vienen desde la Convención de los Derechos Humanos de 1948, establecen que toda persona tiene derecho a sus contenidos, a sus ideas, tiene derecho a guardarse la información que no quiera voluntariamente divulgar, y nadie puede ser obligado, nadie puede ser condenado por el hecho de que, por ejemplo, yo no quiera en Internet no quiero decir, o a través de las redes, o a través de cualquier medio de comunicación, yo no quiero divulgar todo o parte de mi vida privada, por ejemplo. El interés público, por el contrario, tiene la premisa y tiene la arista de que todos tenemos que saber de qué se trata tal asunto, obviamente en la mayor o en la menor medida, de que ese acontecer nos interese a todos. Por ejemplo, el caso de delitos, por ejemplo, el caso de crímenes contra lesa humanidad, por ejemplo, las noticias, donde obviamente se devela, diríamos, es un elemento tan fino, donde muchas veces se tiene para preponderar la balanza si estamos frente a una privacidad o si estamos verdaderamente frente a un tema de interés público. Y esto es bien importante, porque para que pueda ordenarse incluso judicialmente la divulgación de la información, tiene que haber una finalidad. O sea, si es parte de una situación que yo considero privada y a mí me ordena la divulgación de la información, obviamente a mí me tienen que explicar el por qué. ¿Por qué es tan importante que yo devele la información? ¿Por qué le interesaría a las personas conocer, imaginemos, todo parte de la vida de Maritza Agüero si no es una persona notoria? Si no es una persona que está en el argot, de repente político, por ejemplo. O de repente, ¿por qué quisiéramos saber detalles que en suma cuenta, y esta es una premisa básicamente de derecho penal, cuando se cumple una sentencia judicial, cuando ya se llega a cumplir, se borran los antecedentes, porque no puedes quedar como marcado, porque eso, y esto es una premisa de derecho penal, quedarías sin la posibilidad o la potencialidad de la reinserción social, que esto es una máxima en derecho. Es decir, tú cometes un delito, cualquiera, y si llegas a entrar en la cárcel por el motivo que sea,
y cumples la pena, independientemente de las medidas que haga que tú cumplas más, cumplas menos, repares al Estado y esas cosas, no vamos a entrar en ese asunto porque excede el alcance de la presentación del día de hoy, pero si tú eres condenado y cumples una pena, cuando sales tienes derecho, y eso está por convención internacional incluso, de que se te borren los antecedentes, porque no puedes quedar marcado de por vida. Si mañana más adelante te vuelves una persona buena, llegas a resocializarte, obviamente no puedes quedar marcado de por vida con esa mancha. O sea, ahí prima un interés. Pero obviamente, ¿por qué sería que debería necesariamente estar toda la información de nuestra vida, incluso esta información privada? Claro, obviamente, si a mí me dicen divulga, yo primero tengo que preguntar el por qué. Segundo, me puedo oponer, obviamente, porque puedo decir esa información personal. A mí nadie me puede obligar donde la ley no manda. Obviamente tiene que adecuarse a una finalidad específica, obviamente. Entonces, por ejemplo, aquí los motores de búsqueda deberían adecuarse a esta finalidad para difundir esta información judicial. Entonces, se dan cuenta, tiene que haber un balance. Estos derechos constitucionales lo que aplican es un balance entre, por un escenario, la transparencia y otro escenario, la privacidad. Perdón. Maritza, qué pena que te... Sí, perdón. Me olvidó decirte que cuando alzara la manito es porque había algún comentario en el chat para no ir haciéndolo a la preguntita a medida que van preguntando de algún tema. Ok, perdón, no le estaba mirando porque estaba pensando, salvo mejor parecer, pero voy a seguir esa pauta porque estaba pensando responderla al final, pero en todo caso, sí, me adelanto. Hay un tiempo en que se borren esos delitos luego de salir de la cárcel. Esto depende de cada jurisdicción. Depende de cada jurisdicción porque no es lo mismo, por ejemplo, el tiempo que en el Perú, por ejemplo, se aplicaría, que básicamente no hay tiempo. Eso es una vez que tú cumples, y obviamente hay una disposición legal donde te dice, cumple la sentencia, ¡ping!, te borran los antecedentes. Incluso se hace de oficio, porque no debería tardar eso si es que tú ya estás cumpliendo, porque ahí también tienes otros derechos. Acuérdense que nosotros tenemos muchos derechos fundamentales: el derecho al trabajo, el derecho a estar informados, el derecho a gozar de una vida plena, sin que nadie nos interrumpa, sin que existan coacciones, sin que existan algún peligro. Entonces, obviamente, las disposiciones legales en la mayoría de países lo que hacen es decir, ok, cumplida la pena, cumplida la sanción, levántese en automático, para evitar justamente toda esta burocracia que puede generar el aparato estatal. Eso sucede en la mayoría de legislaciones. En mi país se cumple de esta manera. Estimo que también en la mayoría de países se hace de esta manera. Pero vamos, en suma, lo que se busca es tener un enfoque preventivo de por qué la información debería estar circulando, si es que socialmente debería tener un impacto. Porque vamos, si yo no soy una persona pública, si yo no soy una persona del argot político, por decirlo de alguna manera, ¿por qué se debería insistir en que la información que pase o deje de pasar de mi lado debería ser pública? A este punto es el que se buscaría cuestionar en el balance de preponderar, mantener algo privado versus mantener algo absolutamente público. Cuenta la historia que el origen de este derecho al olvido está en un tema de el derecho de mantenerte solo, the right to be alone. Este derecho es un derecho bien interesante porque este juez americano lo que hizo en su momento fue, frente a las personas que eran famosos, también estas personas alegaban en juicio de que como había tantos paparazzis alrededor de ellos y se les captaba todo el tiempo, como suele pasar en el caso de los celebrities, simplemente ellos decían, yo tengo el derecho a estar solo, yo ya no quiero estar en la mira, en la valla, y que obviamente a mí se me tiene que dar la oportunidad de que se me respete este derecho. Entonces, este escenario es el que marca la pauta de lo que es privacidad versus el elemento de lo que debería divulgarse. Entonces, cuando hablamos de derecho al olvido, en esta noción del olvido digital, hablamos de la posibilidad de retiro
de información personal que está que está albergada, que está publicada en Internet, cuando el titular de ese dato personal lo considere así pertinente. Entonces, el concepto del derecho al olvido, en verdad, no tiene como un fundamento nuevo en figuras jurídicas ya existentes, porque, por ejemplo, en la vía penal encontramos, por ejemplo, esta cancelación de antecedentes, la prescripción del delito, el indulto, por ejemplo, y en materia fiscal está, por ejemplo, la figura de la cancelación de las obligaciones, ¿sí? Ok, los que sufren totalmente, sí, es correcto, Ileana, es correcto. Entonces, cuando hablamos de derecho al olvido, lo encontramos como derecho al olvido digital, derecho al olvido en Internet, derecho al olvido en la red, derecho de supresión, derecho de desindexación, derecho de la oscuridad digital incluso. Este famoso the right to be forgotten, the right to delete, the right to erasure, the right to delist it, sacar. Entonces, y estos simplemente son algunos términos para generar el contenido de que, vamos, se suprima esta información. Y ahí nos entra una pregunta, porque hay varios temas relacionados a este tema de olvidar. ¿Verdaderamente Internet, y lo planteo así, tiro la pregunta sobre la mesa, es, ¿verdaderamente Internet borra? ¿Verdadero Internet se olvida? ¿Verdaderamente Internet es como que el derecho de la oscuridad? Me tapo los ojos y no veo nada, me hago de la vista loca, cuando sabemos que hay incluso el dark web, cuando sabemos que hay determinados elementos a través de los cuales olvidarse es como, otra cosa es que sea retirado, otra cosa es que sea, si se han dado cuenta, no hay un término como que en estricto que permita establecer cuáles son las múltiples interpretaciones de qué es este derecho al olvido digital, porque se puede entender, por ejemplo, como una manifestación del derecho de la autodeterminación informativa, por ejemplo. También se puede tener como un derecho a un interés superior protegido, que es que ya no quiero que nadie sepa nada de mí. También puede ser entendido como una caducidad de algo negativo, de un derecho, de un dato negativo, de un derecho que ya no quiero que esté, porque obviamente yo decido que se publica y que deja de publicarse. También puede ser la aplicación de derechos ya existentes. Por ejemplo, la mayoría de normas de datos personales contemplan los famosos derechos ARCO. Y los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Por qué generar un nuevo derecho cuando en la aplicación del derecho de cancelación se podría, por ejemplo, contemplar ese derecho? Entonces la posibilidad de borrar la información personal en Internet es como una potencialidad, pero que no queda borrada por todo, porque, por ejemplo, puede existir la memoria caché, puede existir diversos tipos de componentes a través del cual se guarda la información de una u otra manera. Entonces, no es que me estés borrando la información, quizás la estás retirando del servidor, quizás la estás alojando en otro lado para que no sea pública. Hay, por ejemplo, muchas páginas web donde uno pincha el enlace y te ponen, este enlace no se puede ver en tu país, con lo cual es, no puedo ver en tu país, pero en otro lugar sí lo puedes ver. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Irme a otra localidad o agarrar otro IP para poder ver la información. Entonces, con lo cual no está borrada en estricto, hablando, sino que está oculta. Y en todo caso, yo lo que tendría que hacer es recurrir a través de la autoridad respectiva a solicitar en algún momento que se supriman estos enlaces que tienen estos datos con esta información que a mí, por el contrario, me perjudica. Ok, pero lo más probable es que si estamos frente a ese escenario, la autoridad administrativa, lo que podría decirte, porque en el caso del Perú, esto se tramita ante la Autoridad Nacional de Datos Personales, es una autoridad administrativa, lo que podría decirme la autoridad en ese escenario es, pero acá no se mira, entonces por lo tanto yo no tengo competencia en otra jurisdicción, porque obviamente si no tengo competencia en otra jurisdicción y tú no lo puedes mirar, a llorar para arriba, porque no puedo ordenar donde no tengo competencia. Y eso te trae a colación una serie de problemas que evidentemente, por el contrario, en vez de estar buscando una solución, estás generando un escenario
que en verdad lo que estarías haciendo es algo que no lo planeaste al inicio. Entonces, claro, la posibilidad de que la información totalmente desaparezca, la posibilidad de que la información no esté figurada en los motores de búsqueda, no es que necesariamente sea del todo borrada. Y aquí traigo a colación un caso muy famoso, un caso que seguramente ustedes deben haberlo escuchado, es un caso a través del cual pues se sienta el primer leading case sobre este tema en la comunidad europea. Es el caso Costeja contra Google Spain, donde se desarrolla en extenso la sentencia esta del derecho al olvido. Efectivamente, en dicho caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que las personas que tienen el derecho de que su información se elimine de los motores de búsqueda cuando sean irrelevantes, cuando la información esté desactualizada, cuando ya no exista un interés para las personas de que se conozca el contenido, porque simplemente pues ya no es de interés general, porque el acontecimiento, la relevancia de la información al momento de solicitarse, ya no es importante. Entonces, en este escenario, lo que hizo el legislador europeo fue ordenar a Google España que elimine el contenido que degradaba, en este caso al señor Costeja, por referirse a un proceso que pasó años atrás. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dijo que las personas tienen derecho a que su información sea eliminada de los motores de búsqueda cuando sea justamente irrelevante, desactualizada, porque simplemente era un proceso de embargo que en su momento lo perjudicó, pero que a la fecha, al año 2014, simplemente ya esto no era importante. Entonces, lo que determinó fue que para remover el contenido de una página web donde presuntamente lo figuraba este señor como un deudor del sistema de la seguridad social, esto lo venía afectando. Él decía, no, a mí me estás afectando como deudor, me estás afectando en mi reputación, me estás afectando en mi desarrollo de la personalidad. Entonces, la Corte determinó en este caso que, bueno, y es una noticia que fue superada, habían pasado más de 10 años, entonces, ¿cuál era la finalidad de preservar esa información en la red? ¿Podría otra persona diferente al titular recuperar alguna información eliminada? Esa es una pregunta interesantísima, Ana Sofía, porque siempre se habla de olvidar, pero Sofía nos pone un escenario totalmente interesante en el cual es, no se olvida, recuperemos por el contrario. Y claro, uno, así como estamos preguntando si es posible olvidar, si la información es desactualizada, si la información es de relevancia a la fecha, la pregunta sería, ¿estás recuperando, pero con qué finalidad? Porque, ojo, tienes el tema de la finalidad pública a través de la cual toda persona tiene que saber. Por ejemplo, un crimen contra lesa humanidad. Vamos, que se borre esa información, como que predomina el interés versus el tema de la privacidad. Porque obviamente estás hablando de un crimen contra lesa humanidad. O sea, estarías borrando, por ejemplo, imaginemos los crímenes atroces pues, que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por parte de Adolfo Hitler, solo por citar un ejemplo, porque podríamos traer a colación los crímenes en Latinoamérica y todos los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué borraríamos parte de la historia? ¿Por qué borraríamos esta parte a través de lo cual nosotros tenemos que tener memoria de los asuntos relevantes? Ahora, si se trata de un asunto particular, por ejemplo, no sé, esto es típico de que lo que pasa en los programas de farándula, ¿no? Salen, entrevistan y dicen, tú eres un deudor alimentario. y a veces esta mala propaganda suele no circular completa o simplemente los enlaces en algún momento desaparecen. En el escenario que Sofía nos pone es, como yo tengo un interés particular, entonces sí debería quedar, pues. O sea, yo soy la mamá del niño que está desatendido y que por el contrario, que todo el mundo se entere que esta persona es un moroso, es un deudor, para hacerle vergüenza pública. Y ya, ok, la noticia podría ser de relevancia, quizá si estás frente a un escenario que amerite, pero por otro lado, acuérdate que tienes la preponderancia y tienes que
sea, tienes que hacer que la balanza se pueda inclinar entre la imagen, entre la reputación, entre el escenario a través del cual nos interesa a todo el mundo que se sepa, que quede en las redes. Quizás sea una persona que de repente, correcto, también se utiliza para difamar, también se utiliza para el tema de las fake news, también se utiliza para un montón de cosas. Entonces, ahí es una cuestión de hacer una preponderancia y una medición de lo que en efecto debería quedar. Entonces, este procedimiento que les venía comentando, que fue este leading case del año 2014, termina con una sentencia donde destaca, donde precisa que los motores de búsqueda que precisan y que realizan un tratamiento de datos asumen la categoría de responsables en el tratamiento de la información, en la medida que deciden el fin, deciden los medios, reconocen que existen derechos de cancelación y oposición que pueden ser invocados por los titulares y que prevalecen sobre los intereses económicos del gestor del motor de búsqueda sobre el interés público. Entonces, esta sentencia que venimos comentando tuvo mucho impacto en su momento. Obviamente es el punto de partida para que muchas legislaciones puedan considerar repensar, modificar sus leyes de datos personales e incluir el derecho al olvido. Y claro, no es un nuevo derecho. En general, lo que ya se venía viendo es que simplemente es un reconocimiento, una argumentación que se sustenta sobre determinados elementos que ya existen en la mayoría de legislaciones. Si revisan la legislación, si ustedes revisan la legislación de sus países, en todas las legislaciones están los derechos ARCO. En todas las legislaciones está el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Entonces, lo que en general, lo que los teóricos dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, pero muchas veces sí es necesario. Muchas veces sí es necesario. Por eso es que está la preponderancia de hacer que este tipo de derecho pues predomine o siga en la red. Entonces, claro, a razón de este caso, Google implementa un formulario a través del cual pues hay una categoría, hay un ítem donde dice la información es inadecuada, la información es irrelevante, la información ha dejado de serlo, y obviamente esto origina más adelante el nuevo reglamento de datos personales, la reforma de datos personales, donde se reconoce en expreso, donde dice expresamente, y me voy a permitir leerlo, donde dice expresamente, el artículo 17 del Reglamento General de la Protección de Datos Personales de la Unión Europea formalmente reconoce el derecho al olvido y dice expresamente, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual está obligado a suprimir sin dilación indebida estos datos. Y bueno, debe tomarse las consideraciones y los elementos necesarios para ejecutar ese procedimiento, ¿no? Este reglamento entró en vigencia en el año 2018, es el famoso GDPR, que se encuentra tratado, y que obviamente la mayoría de legislaciones han tratado de adaptar, han tratado de acoplar, en mayor o menor medida, porque acuérdense, y esto es bien importante y es una premisa que generalmente se estudia en regulación cuando uno hace políticas públicas, la regulación es cara, hacer leyes es caro, porque el Estado redistribuye los recursos, y regular por regular es a veces peor que simplemente, es como poner una curita sobre algo que no debería regularse. Hay que tener mucha mesura, hay que ver también dónde se apuntala al momento que uno regula. Entonces, el tema es que cuando hablamos del derecho en general, cuando hablamos de la norma que contempla esto del derecho al olvido, sabemos que hay una constitución donde determina el derecho de la autodeterminación informativa. Sabemos que las normas de Código Civil también contemplan, por ejemplo, el derecho a la imagen. En algunos países, como en el Perú, el derecho a la imagen, el que se conoce como right of publicity, está inmerso en las normas de competencia desleal, por ejemplo, y una autoridad administrativa es la que se encarga de ver ese tema, porque acuérdense que un dato personal es toda imagen asociada, toda información que se pueda tener y que pueda proyectarse a identificar o hacer identificable a una persona. Por ejemplo, las leyes de datos personales contemplan estas características de los derechos ARCO que veníamos conversando. La ley de derecho de autor, por ejemplo, también habla de, por ejemplo, el retiro de contenidos.
Y claro, hay un debate interesantísimo en cuanto al tema de los proveedores de servicio de Internet en este ámbito, ¿no? Entonces, la regulación en general de las reformas que se ha dado habla, por ejemplo, del consentimiento inequívoco. Es aquel que no tiene duda, es aquel que no tiene, bajo ningún escenario, no tiene forma de cuestionar el mismo cuando uno acepta que una información esté en red. Ahora, yo les quiero compartir un poquito qué es lo que pasa aquí a nivel local en mi país, Perú, con relación al tema del derecho al olvido. Les había adelantado previamente de que hay un proyecto normativo para incorporar en específico el derecho al olvido. Y tiene varias aristas. No se han recibido comentarios en general de este tema, pero tiene varias aristas ahí que se deben pulir en general, porque venimos diciendo presentemente, si tienes los derechos ARCO que te garantizan la cancelación, a su vez te garantiza la supresión de la información, ¿por qué agregar un derecho adicional? ¿Qué tiene de novedoso? ¿Por qué nosotros tendríamos que recoger lo que recoge la Unión Europea? ¿Por qué tendríamos que recoger o hacer algunos cambios, por ejemplo, que ya se han dado en Latinoamérica de algunas normas que simplemente quizá podrían no venir al caso? Ok, contestando la pregunta de Arturo sobre una información, ¿podría mostrar información importante del usuario, clase, castigo o acciones? Sí. Por ejemplo, eso, lo que está mencionando Arturo en el chat, es algo bien delicado y bien importante, porque partes, como toda información, o sea, que tú vas a compartir y que va a estar pública, partes del tema del consentimiento. Entonces, si tú no tienes el consentimiento, salvo se otorgue el consentimiento para realizar este accionar que está mencionando Arturo, sabes que ahí tienes un pequeño problema, por no decir grande, con relación al tema de datos personales, ¿no? Entonces, hay que ser bastante mesurados y ponderar. Muchas veces también es cierto, y eso queda sumamente claro, que hay mucho desconocimiento en cuanto a este tema. Entonces, uno tiene que, cuando uno, y repito, esto es bien importante, porque cuando uno realiza, ejecuta, ve políticas públicas, tiene que estar alertado y se sabe que regular por regular es costoso. Las normas en Latinoamérica, donde a nosotros nos encanta regular de todo y de nada, por lo menos en mi país, donde no se entiende algo, ¡pa! Regulación. Donde se quiere implementar una medida populista, ¡pa! Regulación. Y eso es costoso para nosotros los ciudadanos, es costoso para la propia tecnología y es costoso también para las inversiones. Entonces ahí yo no podría comentar más y no podría ahondar más en el tema, porque obviamente no tengo mayor dato. Pero vamos, cuando estamos hablando en general del derecho al olvido, es una medida que considero que sí afecta a la capa de contenidos, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, no afecta a la infraestructura, salvo que se quiera tutelar algún derecho, por ejemplo, donde se tenga que realizar algún bloqueo, por ejemplo, y donde se tenga que implementar algunas medidas físicas para poder concretar, por ejemplo. Pero en este caso no solo se afecta la calidad de acceso, sino también el derecho a la libertad de expresión, a la información de las personas, ya que podrían, por ejemplo, no acceder a contenidos que están en plataformas o a sitio web bloqueado, por ejemplo. En el caso del derecho al olvido, el impacto generalmente es de naturaleza local, generalmente. Es decir, la desindexación o el bloqueo o la bajada de contenidos afecta a todas aquellas personas que están al interior de una jurisdicción donde se ha tutelado esta solicitud presentada. Entonces, casi siempre se desindexa contenido a pedido de un ciudadano y el contenido solamente queda visibilizado para otras locaciones. Ese es el tema. Lo que pasa es que las autoridades no pueden extender su ámbito de competencia. No obstante, hay varios intentos en general a nivel legislativo, a nivel judicial, alrededor del mundo, de hacer que este tipo de sentencias puedan alcanzar un nivel global. Entonces, la afectación es que no se eliminan contenidos y que obviamente
lo que se hace es que no se puedan acceder a través de los motores de búsqueda. Entonces, claro, obviamente, el tema acá sería si la bajada de contenidos puede ser o no permanentemente. Y si no se ha logrado a través de un procedimiento local, ¿qué tipo de información puede circular en otros lados? Entonces, algunos derechos, también es un punto bien importante destacar que algunos derechos restringidos por la aplicación del derecho al olvido, por ejemplo, podría ser la libertad de información, que toda persona tiene derecho a estar informado sobre acontecimientos públicos, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Si bien hay algunos casos, algunos mecanismos a través de cual la desindexación parecería en verdad ser una razón lógica a resguardar, como preservar, por ejemplo, el derecho a la imagen, preservar la privacidad, ya hay otros mecanismos menos lesivos, como por ejemplo, la rectificación, el derecho de réplica, por ejemplo, el derecho que te permite actualizar un contenido para que refleje lo que en la realidad está. Entonces, la obligación general de acatar estas normas, por ejemplo, es que provoca también que los contenidos en Internet sean menos diversos y que se inhibe la aparición de plataformas emergentes que no puedan cumplir con la regulación en materia de derecho al olvido. Entonces, frente a ese escenario, es que, por ejemplo, los canales de respuesta rápida quizá podrían ser la forma más adecuada para efectos de evitar las multas por incumplimiento. En el Perú, Google se sanciona por primera vez por una sentencia, pero que como si fuera una brisa, ¿no? O sea, no es un derecho al olvido explícitamente realizado, sino es como un desliz, una brisa que el Poder Judicial en algún momento realizó, porque en general lo que se hizo en el año 2009, un ciudadano peruano estaba en todos los motores de búsqueda acusado públicamente de cometer un delito contra el pudor. Entonces, claro, esa información, cuando esta persona después de tiempo, bueno, ya crece, se vuelve una persona importante, se vuelve una persona pública, un servidor público, luego de varios años se encontró que no había evidencia. Entonces, el 5º Juzgado Penal de Lima lo absuelve. Pero años después, cuando quería postular, este ciudadano quería postular para agarrar, creo que era una alcaldía, muchas páginas web obviamente comenzaron con la batalla de la noticia de no, tú has hecho esto, tú eres un tal por cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, obviamente esta persona lo que hizo fue, cansado de esta situación, pide al juzgado penal que ordene a Google eliminar de ese motor de búsqueda cualquier información o noticia relacionada con este caso. Al final se cursó oficio a Google Search y ellos dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Google Perú no tiene competencia para eliminar absolutamente nada. Dirige tu solicitud contra Google Inc., que es la empresa, es la matriz, con sede en Estados Unidos, quien maneja ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, se solicita la remoción de contenidos a través del formulario. Obviamente ellos indicaron que estaba en trámite, que no podían hacer absolutamente nada. Esta negativa implicó que esta persona vaya a la Autoridad de Datos Personales a cuestionar la negativa de la empresa, y así fue que la información fue llegada a suprimirse, porque manejaba información. Claro, el argumento de Google en su momento fue que la información era una recopilación de los motores de la búsqueda que estaba manejada directamente por las empresas que subían contenidos. Entonces ellos no tenían ninguna injerencia sobre el control y por lo tanto no había nada que bajar en el contenido. Entonces, claro, aparte, el tema está en que la dirección en este escenario lo que dijo fue, no, ¿sabes qué? Como tú sí estás obligado a responder porque ya tienes un domicilio por competencia en el Perú, puedes responder, y se resolvió que se había realizado un acto de obstaculización sistemática en el ejercicio del derecho del titular, donde se había negado a respetar el derecho de cancelación, y se ordena por primera vez en el Perú, pero con una, como les digo, con una brisa muy sutil. No fue un pronunciamiento a través del cual se desarrolló el derecho de olvido, tampoco se desarrollaron los motivos en extenso de la cancelación o de la supresión de la información. Simplemente dijo que se bloquee los datos personales de la información tal, relacionado al asunto penal y no sé cuántos.
punto, porque si no, obviamente caía una multa, ¿no? Entonces, claro, esta decisión de nuestra autoridad, en verdad, fue como polémica en su momento porque se decide aterrizar un concepto de derecho al olvido, es esta doctrina, el derecho al olvido en sede nacional, pero sin hacer un análisis en extenso, sin decir el por qué, sin decir, ¿sabes qué? En este escenario se aplica el derecho al olvido, pero no aplicaría, por ejemplo, ¿por qué no recurrir a la cancelación? ¿Por qué no recurrir a la supresión? No se hace esta distinción, que en algunos, que por ejemplo, que en el caso Costeja sí se hizo, por ejemplo. Igual hubo otra sentencia en el año 2022 que fue contra, no una sentencia, sí, una sentencia del Tribunal Constitucional, ok, una sentencia del Tribunal Constitucional donde declara fundada una demanda de habeas data interpuesta por un ciudadano peruano sobre el control de la información que salía de esta persona, porque obviamente estaba perjudicándole en su desarrollo, en el derecho a la personalidad, en el derecho del trabajo. Entonces, claro, era una persona, pero en este caso era diferente. En este caso era diferente porque esta persona estaba vinculada con el narcotráfico. Narcotráfico y lavado de activos. Este fue un caso comentadísimo. Y fue bien interesante porque aquí el Tribunal Constitucional lo que dijo fue, balanceemos el tema de la privacidad con todo lo que hemos hablado versus el tema de la información pública. Y lo que dijo fue, toda investigación contra una persona sobre estos asuntos de narcotráfico goza de la más alta importancia y relevancia de interés público. Por lo tanto, es un hecho noticioso que por más que tú cuestiones que vas a ser objeto de escrutinio, tú has estado vinculado y encima se te ha condenado por ese tema. Por lo tanto, aquí no olvidamos nada. Y sustentó el Tribunal Constitucional sobre la base de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el tema de las libertades informativas y el tema de la Constitución Política Peruana, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son dos escenarios distintos para dos situaciones completamente diferentes a través del cual hay un análisis de ponderación entre qué derecho prevalece. En conclusión, por lo menos en el Perú, el derecho al olvido no ha alcanzado el reconocimiento que tiene a nivel europeo. Es un tema que aún está objeto de discusión, si bien es cierto fue planteado a nivel académico y por organizaciones de defensa de derechos, ya tenemos un proyecto normativo, pero este proyecto normativo todavía no avanza. Todavía está sujeto a comentarios, está sujeto a participaciones y es bien interesante poder saber de qué es lo que va a acontecer, qué va a discurrir con relación a este tema. Entonces, y como pueden ver ustedes, el problema de derecho al olvido, que ya sabemos que hay interrogante en cuanto al nombre, es que sabemos que efectivamente no hay olvido en Internet y que el término no define la idea detrás de la palabra olvido, porque implicar que la información pueda ser borrada y olvidada, porque así lo dice el titular, no es del todo. Entonces, borrar y olvidar implica la posibilidad que también puedas volver a escribir lo mismo, solamente que contar la historia de otra manera, cuando en Internet sabemos que esto no ocurre. Entonces, para reconocer cuál debería ser una distinción en los alcances y la ambigüedad y que no se preste confusión, considero que debería ser el primer papel a realizar. Punto 1. Punto 2. Ok, ¿cuál sería la expresión más adecuada? Utilizar derecho al olvido, utilizar derecho a la desindexación, utilizar derecho al borrado, utilizar derecho a la desvinculación como algo más cercano a lo que se plantea. O sea, empezar por eso, ¿no? Entonces, ya sabemos que la información que discurre en Internet es almacenada en cualquier dispositivo, en cualquier parte. Entonces, si tenemos mecanismos como los derechos ARCO, ¿qué imposibilita que estos se puedan ejecutar? ¿Cuál sería la pauta, la diferencia que marcaría para poder tener este famoso derecho al olvido como parte de agregado adicional sustantivo que nuestra legislación no posee? Si la mayoría de legislaciones en el mundo contemplan los derechos ARCO, ¿por qué no recurrir por esa vía? ¿O por qué no, por último, profundizar o acentuar esto del derecho al olvido? Nada, les he dejado estas reflexiones aquí sobre el tapete para poder dialogar, para poder pues repensar un poquito este balance que creo que es bien importante, y solo me queda agradecer pues a la escuela virtual, Alfredo, Lilian, por la gentil invitación y como siempre encantada, yo quedo de ustedes para cualquier pregunta, duda, comentario que tengan a bien realizar. Muchas gracias.
Gracias, Marisa. Excelente presentación. Aprendimos muchísimo más del derecho al olvido, que es un tema bastante polémico, bastante de actualidad y de mucho interés, porque como tú dices, lo que pasa en Internet se queda en Internet. Es muy complicado. Mira toda la cantidad de reclamaciones. Aquí los alumnos escriben que aprendieron mucho. Y sí, todos aprendimos mucho. Quería que antes de que te despidieras, como tú sabes que cuando tú hablaste de el programa que tiene el Centro de Gobernanza, no se habían unido otros alumnos, entonces para que les repitan la información, y quedamos pendientes entonces que cuando se presente la de Alfredo o cualquier otro así de interés, tú me mandas la información, yo se la paso a ellos, pásale la página en Facebook para que la puedan seguir, por favor. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, aquí en Lima, Perú, tenemos el Centro de Estudios en Gobernanza de Internet, que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, donde promovemos, entre otros contenidos, un programa que estamos relanzando nuestra 4ª temporada. El programa se llama Tendencia Legal, donde hablamos sobre derecho y tecnología. Entonces, si ustedes tienen a bien, pues seguir el programa, seguir las secuencias, ver las entrevistas, entrevistamos no solamente a actores locales, sino internacionales. En una próxima edición va a estar Alfredo, también va a estar Lilian, para hablar de temas de relevancia en cuanto al ecosistema de Internet. Han participado personas de ICANN, personas de muchas partes de la región, para hablar de estos temas que en verdad nos enriquecen. Yo les voy a compartir el enlace por el chat para que si ustedes tienen a bien seguirnos, sería fabuloso. Y si tienen alguna propuesta de algún speaker para poder de repente tocar algún tema, todos los comentarios son bienvenidos. Y en verdad, lo único que me queda es felicitar a la escuela virtual, porque en verdad está haciendo una labor impresionante, porque en verdad está generando conocimiento a través de la academia con el espacio colaborativo pues que pone a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Sí, la idea nuestra es que en cada edición de la escuela y en cada sesión en vivo y de cada módulo tratemos temas de mucha relevancia y de mucha actualidad para que los alumnos estén totalmente al día con lo que está pasando en la gobernanza de Internet. Bueno, entonces ya pues los alumnos están muy contentos acá en el chat. Entonces le paso pues la palabra a Alfredo para cerrar la sesión, y nuevamente muchas gracias, Marisa, por este apoyo que nos estás dando. Encantada. Muchas gracias, Maritza, por esta conversación muy enriquecedora, y has dejado en el tintero muchas preguntas que algunas espero que las podamos atender cuando me tengas como invitado y hablemos un poco de la inteligencia artificial y de los aspectos legales, porque hay mucha tela de donde cortar. Así que de nuevo, muchas gracias, y invito a los compañeros y compañeras que cualquier pregunta que tengan la compartan en el chat del módulo para que así podamos seguir enriqueciendo esta experiencia. Y algo que les voy a pedir a todos y a todas es que compartan las experiencias de su país, qué normativas, qué regulaciones, qué leyes se han impartido, están establecidas para regular el derecho al olvido, si es que lo hay. Y si no lo hay, ¿qué les parece si ustedes se convierten en portavoces y embajadores de una iniciativa conducente a que su país establezca una normativa, una regulación, una ley que ayude a que se cumpla con este derecho al olvido, o que los proveedores de servicios de contenido de una forma u otra en sus declaraciones, que son extensas y no las leemos, y le estamos dando unos derechos que no deberíamos darle, lo tomemos en consideración? Así que muchas gracias, Maritza, y con esto terminamos la sesión, y hasta la próxima. Nos despedimos. Buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches, feliz resto de día a todos. Gracias, Marisa, bye. Bye. Muchas gracias a todos igual.